Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una linda semana. Nos volvemos a encontrar, tal como les dije el lunes pasado, para seguir disfrutando de esta jornada de inicio. Y en este lunes vamos a tener la oportunidad de disfrutar de una charla que el padre Guillermo Carmona ofreció con motivo del tema principal de este año, San José y las familias. Ustedes van a ver que él trabaja 3 ejes principales: San José como padre de Jesús, San José como esposo de María y San José como protector de la Sagrada Familia. Este es un tema muy lindo para poder escuchar y compartir con toda la familia, para rumiar y disfrutar cada palabra que el Padre expresa. Así que bueno, sin más, los dejamos con la charlita. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a comenzar con una oración a San José. Es la que nos relata el Papa Francisco en Cordis Patri, el documento que él nos ha regalado en preparación de este año de San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Vamos a implorar también la presencia de María nuestra Madre. Vamos a rezar juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el año dedicado a San José, nada nuevo. El Papa lo inauguró como 150 años de haber sido proclamado él pastor, pero al mismo tiempo custodio y protector de toda nuestra Iglesia, patrono de la Iglesia Universal. Y quisiera empezar como reflexionando un poquito con ustedes qué es un santo. Porque podemos imaginarnos al santo en primer lugar como una persona lejana de nosotros, ya está junto a Dios, vive junto a Dios. Normalmente han sido personas que han hecho cosas extraordinarias y confrontándonos con ellos nos descubrimos también lejanos a su persona y muchas veces lejanos a su ejemplo. Y ahí empiezan a ser los santos en primer lugar intercesores. Nos gusta recurrir a ellos, tocar santos, hoy en día está prohibido, besar las estampitas de los santos, pero siempre como una cuestión devocionaria, una cuestión lujosa de la vida cristiana. Para otros los santos son simplemente realidades que decoran una iglesia. Cuando uno llega a una iglesia normalmente mira las paredes, mira hacia adelante y ve diversos santos, sobre todo el patrono de la iglesia, Santa Lucía, San Joaquín, Santa Ana, Santa Perica, los santos que normalmente nosotros conocemos. De modo tal que los lejanos y al mismo tiempo esa realidad medio como decoración hace que los santos no sean personas especialmente cercanas a todos nosotros. A diferencia de eso, entendemos nosotros que los santos son ante todas las cosas ejemplos para nuestra vida. Y en la meditación de hoy, en la reflexión de hoy, vamos a tratar de verlos a los santos y hoy especialmente a San José como alguien que nos da indicaciones, sugerencias de cómo comportarnos en nuestra vida.
Qué buena esa pregunta que yo siempre considero que es importante. ¿En quién tú te espejas en la vida? ¿Quién es tu espejo? Porque de acuerdo a tu espejo serás tú también. Si yo me espejo en John Lennon, probablemente voy a ser un poquito como John Lennon. Si me espejo en Madonna, seré como Madonna. Si me espejo con San José, si él es mi espejo, entonces seré un poquito como él. La segunda pregunta que siempre me ha acompañado en la vida es: ¿quiénes se espejan en ti? No solamente en quién tú te espejas, sino quiénes se espejan en ti. Y de acuerdo a eso, la pregunta se torna mucho más acuciante, porque tratas de ser de tal manera que otras personas puedan descubrir en tu persona lo que en definitiva piensas que es importante para sus vidas. Vamos por sobre todas las cosas hoy a descubrirlo a San José como una perla preciosa. San Mateo en el capítulo 13 habla del tesoro escondido, que la persona cuando lo descubre va, vende todo cuanto tiene para comprar ese campo. O la perla preciosa, que un buen comerciante va, vende todo para adquirirla. Y creo que es bueno que descubramos a José en primer lugar como un tesoro escondido. Y escondido porque no siempre en la historia de la humanidad y de la Iglesia San José apareció como un gran santo. Era como un santo bastante desconocido y por tanto tampoco imposible de poder vender las cosas para adquirir ese santo que es San José. Y como una perla escondida, una perla valiosa. Y por eso también creo que me parece importante que nosotros lo descubramos en ese contexto como algo por lo cual vale la pena jugarse y jugar cosas para adquirir este regalo. La pregunta que nos va también a acompañar hoy es la pregunta de cuál es la misión. Vamos a escribir ese nombre. ¿Cuál es la misión que Dios le encomendó a San José? La palabra misión para nosotros tiene una connotación muy especial, porque solemos llamarlo también nuestro ideal personal. El ideal personal es aquella inquietud, aquella idea, aquel legado, mensaje que Dios nos ha dado para cumplir una tarea. Todos nosotros nacimos con un ideal, con una misión de vida, con un proyecto existencial para el cual Dios nos ha creado. Y nos hacemos entonces la pregunta al comenzar esta reflexión: ¿cuál es el ideal personal de San José? ¿Para qué Dios lo creó a San José? Y es muy probable que descubramos que Dios creó a José para que él cuidara de los tesoros más valiosos que él tenía. Tesoros. Y podemos imaginarnos entonces cuáles son los grandes tesoros que Dios tiene, en virtud del cual ha puesto en el mundo esta persona que llamamos José. Vamos a descubrir que el gran tesoro de Dios se llama Jesucristo. La segunda gran persona, tesoro de Dios, es la Virgen. Y yo intuyo que un gran tesoro de Dios es la familia. Y esto, creo yo, determina la misión de vida de José. José es, por un lado, el padre adoptivo de Jesús, es la esposa de la Virgen y es el constructor de la familia santa que llamamos familia de Nazaret. Mi reflexión, mi retiro, va a estar orientado a estas tres dimensiones y luego vamos a hacernos la pregunta: ¿cómo este hombre, José, con esa misión pudo cumplirla? ¿De qué manera pudo realizar esa su tarea para lo cual Dios lo creó? Y vamos a ir ya al primer punto. José es, ante todo, el padre adoptivo de Jesús. Detengámonos en esta realidad. Imaginémonos con nuestra fantasía a esta realidad de un hombre con un hijo que no es su hijo y es su hijo porque lo ha ido adoptando. Y podemos imaginarnos cómo ha sido la relación entre ellos dos.
La palabra adopción, la palabra adoptivo, es una palabra muy querida, muy linda. Hay una psiquiatra francesa que falleció hace unos años, que se llama François Dolto, de apellido, quizás una de las especialistas más grandes en el campo de la psiquiatría infantil. Y yo le escuché de sus labios en una conferencia las palabras siguientes que me quedaron muy grabadas. Solo existen los padres adoptivos. Me pareció maravillosa la expresión, además de la explicación de François Dolto, porque dice que es verdad que la maternidad o la paternidad nace de lo físico, pero sin embargo se concreta y se radicaliza en el corazón. De allí que no es importante ser progenitor, sino es importante ser padre o madre, y ser padre o madre cuando uno adopta en serio a sus hijos. La paternidad y la maternidad son delegaciones de Dios Padre. Dios Padre y Dios Madre. De modo tal que todo padre y toda madre debe espejarse en Dios. Hoy lo hacemos en San José, para descubrir cómo ejercer bien una paternidad, cómo ejercer bien una tarea. Hay fundamentalmente 5 tareas que le competen propiamente a todo padre. La primera gran misión, la gran tarea de todo padre es cuidar a sus hijos. Cuidar significa proteger. Proteger tiene que ver con amparar. Amparar significa muchas veces jugarse por los hijos. De tal manera que un buen padre, una buena madre, vale también para ella sin duda, es cuando acoge, protege, cuida a sus hijos. Y podemos descubrir perfectamente en la vida de José esta primera gran tarea, el hecho de que en su infancia y en su juventud son los momentos en donde conocemos algo de la relación de José con Jesús, donde él se jugó por su hijo. Sabemos el momento de Belén y lo que eso significó. Sabemos lo que significó en la vida juvenil de Jesús el hecho de su pérdida y hallazgo en el templo. Sabemos el hecho de que acompañó a su hijo, lo protegió y lo defendió en el camino hacia Egipto. Y podemos imaginarnos que él especialísimamente estuvo allí, en un gesto profundo de protección, de cuidado, de amparo, de cercanía, de donación a ese hijo que es Jesús. Una segunda gran tarea que compete también a todo padre es la tarea de enseñarle a asumir responsabilidades, asumir tareas en el mundo. Es verdad que la tarea de la madre es darle cariño y ternura a sus hijos, pero es una tarea central de todo papá el hecho de poder enseñar a que ese hijo, engendrado también por él, física o espiritualmente, pueda ser una persona responsable en el mundo, que haga algo interesante en la historia, que no sea simplemente un diletante, que no solo ocupe un puesto en el mundo, sino que realice una tarea. En el Antiguo Testamento, el padre, no la madre, el padre, tenía la tarea de inducir a su hijo en todo lo que era el tema de la Biblia, es decir, lo que hoy día llamamos nosotros Antiguo Testamento, de manera que podemos imaginarnos que Jesús recibió lo que es lo de la Biblia, el Antiguo Testamento, a través de la enseñanza misma de su papá. Interesante el legado para los padres, para las madres, de enseñarles a sus hijos la palabra. El padre el encargado también de todo lo que hacía la tradición, es decir, la tradición, una realidad que para los judíos era muy especial, empezando por el Éxodo, la acción maravillosa de Dios a su pueblo en el paso del Mar Rojo, la tierra prometida, el incorporarse en esta nueva historia. Todo eso hacía la tradición del pueblo judío.
¿De dónde aprendió Jesús esa tradición? Lo recibió de José. Toda la cultura era una tarea propiamente dicha, especialísimamente del varón, es decir, del padre. El padre inculcaba la cultura de su pueblo a sus hijos. Todo lo que significaba no solo la tradición, sino la cultura, la paya, las fiestas que existían de los tabernáculos, etc. Por sobre todas las cosas, todo lo que hacía a los oficios era responsabilidad masculina, de tal manera que la tarea de que Jesús aprendiese algo para sustentar su familia y sustentarse él mismo, no lo aprendió jugando con los ángeles, lo aprendió de José. José le enseñó a trabajar, le enseñó el oficio. Era hijo del carpintero, no es el hijo del carpintero, etc. Interesante, porque en esa tradición y en estos oficios se desarrollaron por lo menos 30 años de la vida de Jesús. El padre, en la tarea que le compete como padre, solo existen padres adoptivos. Estaba también la tarea de educar al hijo en lo que es el orden y la disciplina. Orden y disciplina eran realidades que le pertenecían fundamentalmente al varón. De allí que todo lo que es la vida, fundamentalmente, no solo, fundamentalmente, de allí que todo lo que era el orden de la vida de Jesús, en realidad lo recibió mucho más de José que de la Virgen. Estamos acostumbrados a imaginarnos a la Virgen como la que le va enseñando las cosas al niño, al joven, al puber. Y no es así. También, por supuesto que también. Pero fíjense todo lo que hace propiamente a la disciplina. ¿Qué significa esta palabra tan difícil? Significa ciertas virtudes que hacen a la vida sobre todo social. La tradición, ahora sí, cristiana, ha recordado que hay 4 virtudes que son de carácter hondamente social. 4, probablemente muchas, pero sobre todo 4. Y les ha colocado un título y las ha llamado a estas virtudes cardinales. Porque son los que le dan el equilibrio, lo que está en el ambiente de un lado y del otro de la realidad humana y de la realidad divina. Y yo pienso sobre todo que hay 2 virtudes, las 4 cardinales, que especialmente Jesús aprendió de José. Sobre todo la virtud cívica de la honestidad, la virtud cívica también de todo lo que tiene así que ver con la justicia. Cuando hablamos de culto, cuando hablamos también de oficio, de cultura, estamos hablando de los oficios religiosos. De allí que la vida religiosa de Jesús, en su vida sobre todo más puber, adolescente y adulta, se le enseñó a José. José fue quien le fue inculcando lo que es ir al templo. Todos los años iban al templo, dice el texto de Lucas. Y allí entonces Jesús vio cómo su padre rezaba, cómo su madre rezaba. Seguramente se dio cuenta de que la oración era importantísimo. Y por eso entendemos como en un momento determinado se enoja Jesús. Le viene la ira y el celo de Dios, echa a todos los animales del campo, del templo, y también a los campistas, los que hacían los cambios, los usureros de aquel tiempo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque le dio bronca solamente, porque tuvo el celo de Dios, seguramente porque su mismo padre José, hipótesis mía, le enseñó que esa casa era casa de oración y no de negocios. Interesante descubrir esto de lo que es la honestidad, el ser honesto, sincero consigo mismo y sincero con los demás. El odio
que muchas veces sentimos en el mundo es por la falta de sinceridad y de honestidad también en nuestra patria. Y qué bonito encontrarnos con un José que le enseña a su hijo a ser honesto, a ser sincero, a no mentir, a no jugar chueco, a no jugar sucio, a no ser deshonesto. Qué maravilloso ejemplo. Una tarea importante, responsabilidad que le competía a todo padre, era el hecho de que el papá debía acompañar al hijo para que asuma desafíos, asumir desafíos. Es decir, que la vida no es solamente cosa fácil y sencilla, que la vida no se desarrolla solamente en las cuestiones fáciles de la vida, sino que hay momentos que hay que luchar, que hay que trabajar, que hay que pelear, que hay que defenderse, que la vida no es, en términos muy míos, Coca-Cola. Y creo que es muy bonito imaginarse a José enseñándole a Jesús también a defenderse, también a asumir responsabilidad y desafíos. Hay un hecho que todos ustedes conocen, que está tan fuertemente descrito en San Lucas. Dice así: sus padres iban todos los años de Jerusalén en la fiesta de la Pascua. O sea, todos los años peregrinaban, no cualquier de vez en cuando. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre. Acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados. Y su madre le dijo: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te andábamos buscando angustiados. Jesús le respondió: ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Jesús regresó con sus padres a Nazaret, vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Lo hemos escuchado miles de veces. Y sin embargo, en este contexto, me parece sumamente importante varias cosas. Lo primero, el orgullo de José al ver a su hijo dialogando con los doctores. Es decir, no se enojaron en primer lugar, sino en primer lugar se maravillaron. Es decir, estuvieron felices, y yo pienso sobre todo José, imagino yo, de verlo a este gurrumín de 12 años, este adolescente púber, como muchos de los púberes quizás rebeldes frente a sus propios padres en algo por lo menos. Verlo que él había enseñado todo lo que era la tradición, todo lo que era el Antiguo Testamento, que había sido fruto, digamos así, de su enseñanza, estaba allí. Claro, la madre, ¿qué pasó? La madre se angustió. Y entonces, angustiándose, le recrimina a un niño. Y es muy difícil este texto porque nos habla de las pérdidas, pero nos habla también de los hallazgos. Y junto con las pérdidas y los hallazgos, nos habla de algo estupendo, de que no siempre entendemos las cosas. Ellos no entendieron. Pero qué bueno poder guardarlo en el corazón como la Virgen y meditarlo en la vida para tratar de entender muchas veces lo inentendible del actuar del hombre y del actuar de Dios. Es un texto estupendo para darnos cuenta
de lo que significa propiamente esa palabra Padre, tu Padre y yo con minúscula. Y Jesús que le responde, debo estar en las cosas de mi Padre con mayúscula. Quizás por primera vez, así existencialmente, José se dio cuenta de que en realidad él no era padre absoluto de su hijo, sino solamente, no sustituto, no un padre putativo, Pepe, sino que era un padre que en nombre de su padre hablaba a ese hijo. Me gusta el término del libro de Dobrasinski, él era la sombra del padre. Entonces él enseñó a su hijo a asumir los desafíos, pero imagino yo que esa tarea de asumir desafíos, José se dio cuenta de que la estaba ejerciendo bien cuando vio a su hijo de 12 años, puber, adolescente, defendiendo a Dios, discutiendo con los grandes de su tiempo. Creo que estas cosas, enseñar la tradición, la Biblia, la cultura, los oficios, el orden, la disciplina, etcétera, asumir los desafíos, todo esto estaba, sin embargo, vertebrado, reordenado, orientado por algo fundamental, que era un enorme amor, Jesús. Y aquí descubrimos, y con eso voy terminando este primer punto, que la paternidad humana es un camino, un reflejo y un seguro de la paternidad divina. Y que en realidad los hombres descubrimos a Dios, especialmente a través de sus referentes que son papá y que son mamá. Hoy, a través del referente masculino que fue San José. Es interesante, existen dentro de los evangelios, hay un texto que a mí me impresionó mucho y que cuenta ese texto de la muerte de José. Y dice que Jesús, al darse cuenta de que su padre José y María descubrieron que ya estaba cerca de la muerte. Y dice el texto, Jesús se acercó y tuvo las manos de José en sus manos por espacio de una hora. El texto lo dice en forma personalizada. Tuve sus manos en mis manos por espacio de una hora. ¿Qué gesto más maravilloso? Es el final en donde el Padre humano va llegando al Padre divino, donde el Hijo humano va encaminando a su Padre humano hacia esa realidad de ser Hijo divino para que se encuentre con su Padre divino. ¿Para qué meditamos esto? Porque creo que nosotros también, ustedes, yo, cada uno, ante todas las cosas debe aprender también en José el poder amar, cuidar y servir a Jesús como lo hizo José. De nada valdría que nosotros lo descubramos en este año a José como el padre adoptivo de Jesús, si no nos preocupásemos como él de amar, que de eso se trata. En segundo lugar, también de cuidar a Jesús como cuidó José y de servir a Jesús como sirvió José. A Jesús lo servimos a través de los hermanos, a través de las personas que están cerca, a través de nuestros propios hijos, los que están casados y tienen hijos, a través del servicio a nuestros nietos, a través de todas las personas que de alguna u otra manera representan a Jesús, los niños, los enfermos, los pobres. Estamos hablando entonces de la misión personal, del ideal personal. En este caso, del ideal personal.
de José, que adoptó a su hijo como si fuese suyo, y lo hizo de tal manera que en el transcurso del tiempo fue un ejemplo verdadero. Este hecho de ese pasaje al final de la vida, que aparece María, Jesús, en José ya moribundo, hace de que José sea patrono de la buena muerte. Y es patrono también, claramente, de todo lo que es el campo de la educación. Y uno se pregunta, ¿por qué patrono de la educación si no dio clase, José? No estuvo en la universidad, pero tuvo una universidad maravillosa, la que ejerció él frente a su hijo Jesús, a quien educó. Pero hay un segundo tesoro que fue encomendado especialmente por el Dios en la vida de José, es la Biblia. Y aquí aparece José como esposo de María. El que mejor describe esta realidad de esposo lo es sobre todo Mateo. Y vamos a imaginarnos ahora una íntima relación que pueda haber tenido la Virgen María con su esposo, José. ¿Qué tarea más hermosa? Podemos imaginarnos una tarea más hermosa que ser esposo de la Virgen. Sobre todo para los varones nosotros, ¿no? Pero para todos, haber estado tan cercanos a María. Qué privilegio, qué tarea. No debe haber sido nada fácil, como bien lo sabemos. Y qué gracia. Y esto me lleva a mí a reflexionar, ante todas las cosas, de que la relación que existió entre ellos dos fue una relación de amor. No podemos solamente imaginarnos a la Virgen y José como buenos compañeros de camino, como amigos. No tiene que haber sido, por supuesto, pero fueron mucho más. Fueron esposo y esposa, y no tuvieron simplemente un amor platónico, lejano, idealista, que por creerse que fue un amor puro, fue un amor solamente platónico, nada que ver. Sería de un pensamiento jansenista y por tanto herético pensar de que ellos simplemente se miraban y nada más. Tienen que haberse besado, tienen que haberse tomado de la mano, tienen que haber tenido un vínculo no sexual, pero sí un vínculo personal, íntimo entre ellos dos, como esposo y esposa. Ellos tuvieron un vínculo de cariño y de amor profundo. José fue el primero que hizo la alianza de amor con María. Esa alianza de amor que renovamos todos los días, y especialmente los 18, ayer. El primero que selló la alianza de amor con la Virgen, ese fue José. Y lo selló en doble sentido, porque realmente una relación esponsalicia es una relación de alianza, y es una relación de alianza de amor, y porque además tenía un amor muy profundo a la Virgen. Como la Virgen tiene que haber sellarlo de herejía en esto, su alianza de amor con José. Y qué maravilloso que fue una alianza mutua, como la que yo tengo con la Mater y la Mater tiene conmigo y con cada uno de ustedes. Esposo. Esposo significa, en primer lugar, alguien que es responsable del tú. Que es responsable. Que tiene una dedicación particular. Que es colaborador, sin duda. Que colabora el uno al otro. Es colaborador. Es compañero en el sentido más pleno. Está en las buenas y en las malas. Que es capaz de jugarse por la persona que uno ama. Y por sobre todas las cosas, que tiene un vínculo profundo con esa persona que ama, que es su esposa. ¿Qué hace normalmente un buen esposo, José, esposo de la Virgen? En primer lugar, la protege. Las tareas que ejerció José, en primer lugar, la protegió. Y la protegió incluso en un momento muy difícil, que fue el inicio de la relación.
cuando María estaba encinta, aun cuando no habían convivido, dice el texto de Matías. Fíjense que el hombre quiso abandonarla, dice el texto de Matías. Yo no dije, ¿por qué la quiso abandonar? Porque si él se quedaba, entonces había una doble posibilidad. O el tipo estaba encubriendo algo, o la Virgen efectivamente había tenido una relación con alguien y de ahí había nacido su hijo. Y como en uno u otro caso estaba obligado él a declararla públicamente, y eso significaba que iba a ser apedreada la Virgen, decidió abandonarlo, como diciendo, este infeliz la dejó embarazada y se rajó. Pero prefirió eso, él, para protegerlo. Por eso aparece el texto en la palabra justo, que significa un hombre de Dios. Ciertamente que no solo la protegió, sino que también la cuidó. Y aquí hay un texto muy bonito de Mateo, cuando el ángel le dice a José, toma al niño y a su madre y vete al lugar que yo te voy a indicar. Es decir, asume la responsabilidad, no solo cuida de tu niño, ya veíamos, sino cuida de su madre, de tu esposa. Evidentemente que no solo la cuidó, sino que también la amó, lo hacíamos recién. Y quisiera mencionar qué significa esto de que José amó a la Virgen. Significa que vivió las características y las cualidades del amor. Y para darme cuenta de esto, recurrí al texto más hermoso que tenemos en el Nuevo Testamento de lo que es el amor y que está en 1 Corintios 13. En 1 Corintios 13 se nos dice, el amor es paciente, benigno, ingenioso, activo, no se engríe, no toma mal, todo lo perdona, todo lo disculpa, siempre empieza de nuevo. Si alguien en una relación esponsalicia, creo yo, vivió tan estrechamente esto, sin duda, uno de los que más vivió esta relación de amor, tal como lo describe Pablo en la 1 Corintios en el capítulo 13, ese fue José. Un esposo es esposo cuando quiere ante todas las cosas hacer feliz a su mujer. Y la verdad que lo que hizo José fue solo y exclusivamente para hacerla feliz a ella. No defraudó nunca la confianza depositada en él. Y por eso también ejerció una fidelidad probada. No la fidelidad fácil, sino probada especialmente en el momento inicial. Una fidelidad que fue hasta el momento de su muerte, como podemos imaginarnos. Interesante en ese contexto de la relación varón-mujer, esposo-esposa, Jesús-María, María-José, en esta relación entre esposo-esposa, imaginarnos ahí el contexto de Jesús. Todo amor, si es amor, quiere expandirse, quiere proyectarse, quiere donarse. El amor por naturaleza es expansivo, dice Santo Tomás, se expande, si no, no es amor. El verdadero amor siempre quiere proyectarse. Y aquí aparece la proyección del amor de Jesús, de José con María, que es su Hijo Jesús. Jesús es fruto del amor físico de María por el Espíritu Santo y es fruto del amor adoptado de José. De tal manera que ese amor se proyecta en el fruto de ese amor que no queda entre ellos dos, sino que se hace vigente en la persona de Jesucristo. Es el fruto del amor, es la proyección del amor, ese Jesús. Y no solo la proyección del amor de Dios al mundo, sino que también la proyección del amor de ella a él, de él a ella, de José hacia la vida.
Y ahora quiero de vuelta, para terminar este capítulo, esta segunda dimensión, invitarlos a ustedes a preguntarse qué significa esto en mi vida. Y yo creo que cada uno de nosotros debe amar, cuidar y servir a María como José lo hizo. De nada valdría contemplar la íntima linda relación entre José y la Virgen si eso no nos ayudase a nosotros, a mí en primer lugar, Guillermo, no me ayudase a mí en primerísimo lugar a poder amar yo a la Mater como la amó José. Por lo menos intentarlo. Sé que no lo voy a hacer, no lo voy a lograr, pero que voy a intentar amarla como José la amó. A cuidarla, la Virgen, como José la cuidó, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, a cuidarla a ella seriamente. Y también a expandirla, a regalarla, a darla, a no quedarme solamente con mi amor a María, sino a regalarle ese amor que yo tengo a la Virgen, a todas las personas que se cruzan en mi camino, que de alguna manera representan el fruto del amor que es Jesucristo. Qué tema, ¿no? Por eso los santos no son artículo decorativo, son ejemplos para nuestra vida. Hay un tercer tesoro que Dios le delega especialmente a José. Él es el responsable de la Sagrada Familia, responsable de la familia. Interesante, ustedes saben que hoy el Papa Francisco inauguró, junto con ser el año de San José, el año de un documento, de una exhortación que él sacó, que todos ustedes recuerdan, que se llama Amoris Laetitia, la alegría del amor, que habla sobre la vida conyugal. Nosotros es imposible que trabajemos dos temas y nos hemos decidido a trabajar el tema de San José, pero apenas termine el año de San José, sigue el año del Amoris Laetitia y le vamos a dar duro al Amoris Laetitia. Pero por el momento, qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces José es responsable de la familia, porque ese documento tiene que ver no solo con los cónyuges, sino con la familia. Y él es el responsable de que esa familia nazarena sea una familia sana. Hay momentos en donde esta familia se va construyendo. La primera es Belén. Allí deja de ser una relación solamente varón-mujer y se transforma en una relación familiar. Hay un momento donde se construye la familia fuertemente de ellos dos, que es Egipto. Interesante darse cuenta que Egipto tiene que haber significado no solamente escaparse de Herodes, sino significó también construir en el extranjero, en el exilio, construir una familia. Yo trabajo con matrimonio y familia. Y muchas veces he visto matrimonios que jóvenes se han casado y se han ido al extranjero, no deportados, pero sí se han ido al extranjero. Y he descubierto que esa vivencia en el extranjero se ha consolidado la familia. Porque no están los papás, no está la suegra, no está el suegro, no está la yerna, no está la cuñada y el cuñado que te hinchan. Y estás entonces vos y ella y vos. No tiene que haber sido esta la situación de la Sagrada Familia, pero podemos imaginarnos que en el destierro se consolidó esta familia, Jesús, José, María. Un momento muy especial donde eso se consolidó. Y creo también que después cuando ellos volvieron, porque había muerto Herodes, el tiempo de Nazaret, no la casa de Nazaret, el tiempo de Nazaret tiene que haber sido un tiempo de enorme construcción de familia. Y allí José no era un artículo de lujo. El tipo laburaba en la familia, el tipo cuidaba de la familia, el tipo se ocupaba de las cosas de la casa, era el responsable y defensor de la vida.
Una familia que tenía algunas características. La primera de esas características era que era una familia humilde, no pobre, pero humilde, sencilla. Y el signo de eso es que cuando ellos dos llevaron al niño al templo para presentarlo según la costumbre de la ley, no ofrecieron lo que ofrecían los poderosos, los que tenían plata, sino que ofrecieron lo que era el aporte de los humildes: 2 palomas, un par de pichones. Yo muchas veces he meditado esto, ¿no? Y en mi meditación, que son muchas veces meditaciones más como contemplativas, me he imaginado la escena, ¿no? El templo, José, María, jóvenes, llevando al niño y poniéndose en la fila de los ricos y la fila de los pobres. Y me lo imagino a la Virgen y a José en la fila de los pobres. Y me parece tan maravilloso, me siento tan feliz, no porque desprecio el otro, ¿no? Pero el hecho de que en realidad la riqueza de ellos no era lo exterior, era el niño que llevaba en sus brazos. Una familia sencilla. Podemos imaginarnos que también era una familia que vivía la responsabilidad social, como toda familia trabajadora, carpinteros, una buena profesión, entre paréntesis, también en aquel tiempo, pero no una profesión de ricos, sino de laburantes de todos los días. Responsable, pero también sacrificada, una familia que vivió también el sacrificio. Y podemos imaginarnos muchas escenas de ese sacrificio y de esa vida sacrificada que andamos buscando, angustiados, dice el texto de Lucas 2. En esos años ocultos de Jesús, José tiene que haber intervenido enormemente. Y quizás ha sido uno de los tiempos más hermosos para él. Descubrirse trabajando para el bien de la familia, como todo hombre normalmente lo hace hoy, lo hizo ayer, lo hará siempre, cuando tiene su corazón responsable por los suyos. Eso es, queridos hermanos, la gran tarea en esos años ocultos, donde José ejerció su tarea, y tan oculto que no sabemos nada. No sabemos nada qué pasó. Fuera de la pérdida de los 12 años, después lo vemos a Jesús en la vida pública, donde seguramente José ya había muerto, porque en el primer milagro de Jesús, en la boda de Caná, está solamente la Virgen invitada, cosa que habría sido absolutamente imposible si José hubiera vivido. ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros debemos cuidar la familia, debemos jugarnos por la familia, debemos defender la familia, como lo hizo José. Sentir que Él es responsable significa también saber de que Él se jugó en serio para que la familia nazarena sea una familia ideal. Y termino con esto. ¿Por qué Dios tenía tanto cariño a la familia? Porque Dios, ante todas las cosas, no es nada más ni nada menos que una familia. Dios es la familia por antonomasia, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en una comunión tan estrecha, tan profunda, que no podemos imaginarnos nada mejor. Para descansar un poco, meditar en los 3 campos: el Padre de Jesús, el esposo de María y el constructor de la familia nazarena, tratando de preguntarnos cómo yo puedo amar a Jesús, proteger a Jesús, cuidar a Jesús, cómo yo puedo amar a la Virgen, servirle a la Virgen, cómo yo puedo estar al lado suya como lo estuvo José, cómo puedo yo hoy construir mi familia y ser protector en serio de la verdadera vida del amor.
A tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Después de haber compartido esta charlita, vemos como el Padre ilumina la figura de San José, quien fue una persona sencilla, común, como cada uno de nosotros, pero con fuerza y con firmeza y sobre todo con fe, pudo alcanzar la santidad. Él estuvo siempre presente acompañando a su esposa y a su hijo. Qué ejemplo realmente para todos y cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Este amor que irradia, nosotros también podamos entregarlo a cada uno de nuestros hermanos, especialmente en este momento que están pasando muchos sufrimientos, muchos dolores, mucha soledad, mucho decaimiento espiritual. Que podamos ser esa fuerza transmitida por nuestra Madre para levantar y acompañarlos en este momento. Y de la charlita se desglosaron varias preguntas que quisiéramos también que nosotros pudiéramos trabajarlas interiormente de manera personal. Por eso les voy a recordar algunas de ellas. ¿Cómo puedo yo amar, cuidar y servir a María? ¿Cómo puedo hoy contener mi familia y ayudar a otras en los valores de José? ¿Y cómo puedo dar y entregar este amor a los demás? Esas 3 preguntitas que nos acompañen esta semana para que el próximo lunes 26 a las 18 horas podamos encontrarnos y cerrar del encuentro que el Padre Carmona nos dio a todos nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos la semana próxima.